Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Buenas tardes, queridos televidentes. Una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23, sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. Fue el papado, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que adulteraron, los que cambiaron, los que pervirtieron la ley. Fue el sistema romano papal, fueron los papas. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, que después que Dios habló con Moisés allá en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra
tablas del testimonio escritas por el dedo y con el dedo de Dios. Dios no solamente proclamó con su propia voz, no solamente descendió del cielo a esta tierra y no solamente con su propia voz proclamó allá en el monte de Sinaí sus 10 mandamientos, sino que también los escribió él personalmente en tablas de piedra. Dios hizo la ley fue hecha por un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, todo sabiduría. Él hizo la ley y escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14. He entendido, dice el sabio Salomón, con toda la capacidad de comprensión, de entender y de raciocinio que Dios le dio, que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas, estos pastores, estos hombres no le temen a Dios. Ustedes conocen la historia del sistema romano papal, la arrogancia, la altivez, todo lo que tiene que ver con la altivez de los papas para cambiar la ley, para imponer lo que a ellos les place, para matar al que sea, para pervertir la ley, para perseguir la Biblia, para quemar la Biblia, raer de la faz de la tierra, todo eso que los acusa a ellos de haber pervertido las cosas de Dios. Ustedes conocen que esos hombres hasta el día de hoy no le temen a Dios. El Señor nos dice, y escrito está allá en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. El Señor nos dice que todo lo que Él hace es que eterno, porque Él que no cambia. Y Él dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, mandó y no ejecutará. Eso es lo que nos dice la Escritura en el libro de Números, en el capítulo 23. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te envío gratis la historia profética para que conozca toda esta historia de la que vamos a hablar hoy, que conozcan ustedes la historia que no nos han querido contar, la historia que siempre nos han querido ocultar. Aquí está la historia profética, cómo fue que surgió el papado, cómo va a caer, cómo fue que el papado trajo todas esas doctrinas de las cuales vamos a hablar hoy, todos esos engaños, todas esas mentiras, toda esa farsa, toda esa maldad, todo ese engaño, toda esa iniquidad. Aquí está contenido y te lo envío totalmente gratis, a vuelta de correo. El conflicto de los siglos, la historia profética desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Aquí está cómo va a ser la caída de los Estados Unidos, cómo va a ser la destrucción del sistema romano papal y de los papas. Aquí está, porque el Señor dice que Él personalmente lo hará. Entonces venimos estudiando temas trascendentales en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Y el Señor nos dice entonces que la época en que vivimos es importante y solemne, que el Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Dice que ya están cayendo los juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Dice, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus esfuerzos para la gran crisis final. Grandes cambios, nos dice el Señor, están a punto de producirse en el mundo
y los movimientos finales serán rápidos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y vemos el mundo enceguecido, el mundo sumido en todos los artificios de este mundo, en toda la artificialidad de esta vida que se vive en este planeta. Nos dice el Señor que en su ceguera los hombres se jactan de haber hecho progresos maravillosos y adquirido ilustración, pero los vigilantes celestiales ven la tierra llena de corrupción y de violencia. Dice que a causa del pecado, la atmósfera de nuestro mundo ha llegado a ser la atmósfera de un asilo de apestados. Y eso es lo que vemos, la gente ya no aguanta el caos ecológico. La contaminación ambiental es una de las cosas más terribles y más terroríficas que tiene este planeta. Y sigue diciendo el Señor, vivimos en tiempos, vivimos en medio de una epidemia de crímenes, frente a los cuales los pensadores y los temerosos de Dios por todas partes se sienten horrorizados. Describir la corrupción que prevalece está fuera del poder de la pluma humana. Cada día trae consigo nuevas revelaciones de luchas políticas, de sobornos y de fraude. Cada día trae consigo su porción de aflicción para el corazón en materia de violencia, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y alevosas muertes. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están trabajando entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo? Eso es una realidad que se está viviendo delante de nuestros ojos, delante de todo lo que tiene que ver con el conocimiento de los hombres que piensan y de la gente que también está pensando en las cuestiones espirituales y los hombres que piensan en cuestión de ciencia. El Señor nos dice entonces que los eventos finales serán ¿qué? Rápidos, es lo que nos dice el Señor. Vivimos entonces en tiempos difíciles y es el tiempo de conocer la verdad. El Señor nos dice aquí en la historia profética que te envío totalmente gratis en la página 664, oiga lo que dice el Señor que va a ocurrir en estos tiempos. Dice el Señor, dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Qué es Babilonia? Babilonia son todas las iglesias que dicen ser cristianas, católicas y protestantes, todas, sin excepción. Dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. El Señor dice que la gente se va a dar cuenta cuál es la verdad, dónde está la verdad. Dice, estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán, admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la luz que le fue enviada del cielo. Babilonia es todos esos que rechazaron ¿qué? La palabra de Dios. El Señor nos dice entonces que Babilonia, la Babilonia mística se levantaría en estos últimos días y que daría a beber a la gente de todo lo que es el vino, dice el Señor. El vino de Babilonia que daría a beber al mundo. Oiga lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 25 y 26. Oiga lo que dice el Señor. Daniel se escribió 600 años antes de Cristo. Daniel es una profecía y era un libro sellado que ha sido ya abierto y desvelado. Y el Apocalipsis que lo complementa, el Apocalipsis que lo
hace un libro sin velo ya, es una revelación. Apocalipsis es una revelación y es un libro abierto. Daniel era un libro cerrado y era una profecía. Apocalipsis es un libro abierto y es una revelación, es decir, algo que está claro, algo que está al alcance de la comprensión y el entendimiento de todas las personas. Eso que dicen que el Apocalipsis no se puede entender, no, queridos amigos, el Apocalipsis es un libro que, como su palabra, Apocalipsis quiere decir es revelación, no quiere decir desastres, ni quiere decir caos, ni quieren decir cosas horribles. Apocalipsis o Apocalipsis quiere decir sencillamente revelación, es la revelación de Jesucristo, como comienza diciendo en el capítulo 1:1. Entonces nos dice el Señor allí en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25 y 26, que se levantaría un poder, que después de la caída de Roma imperial, se levantaría otro poder, un poder, nos dice aquí, que hablaría palabras contra el Altísimo, y que a los santos del Altísimo quebrantaría, y que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y que le serían entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Mire cuántas frases y palabras simbólicas hay aquí que necesitan ser puestas en su perfecta comprensión. Dice que este poder que se levantó después de la caída de Roma fue el sistema romano papal, fue el papado el que se levantó después de la caída de Roma. Entonces se levantó el papado. ¿Cómo surgió el papado? Vamos aquí a la página 446. Esto es historia. Esto que lo leo aquí, puede usted también ir y buscarlo en cualquier libro viejo de historia, por Google, el doctor Google, vaya donde el doctor Google o el profesor Google y él le enseña la historia. Vaya al internet, y él le enseña lo que es la historia y todo lo que tiene que ver con la comprensión de lo que la Biblia enseña, porque la profecía es historia. Profecía es el cuento de la historia antes de que la historia ocurra. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación. Y la historia, pues es sencillamente lo que los hombres harían con el tiempo de gracia que Dios les daría. Entonces, ¿cómo surgió el sistema romano papal? Página 496 de esta historia profética que te envío totalmente gratis, dice: cuando la iglesia primitiva se corrompió, por allá en los años 100, 200, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. ¿Cómo surgió el papado? El papado surgió, nos dice la historia y nos dice el Señor, el Espíritu Santo, surgió de la apostasía de la iglesia que venía de los apóstoles. Es decir, conciliaron, se aliaron con el mundo, con el paganismo, y de esa manera entonces dice que buscaron al poder civil para imponerse y para perseguir a todos los que se oponían a sus dogmas, a sus credos, y que esto dio por origen entonces al sistema romano papal. ¿Y cómo describe el Señor el sistema romano papal? Oiga cómo describe el Señor al sistema romano papal. Aquí en la historia profética, en la página 54, dice entonces que ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos de Satanás para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Qué es el sistema romano papal? Un gigantesco sistema de religión falsa, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Obra maestra de quién? De Satanás. Por eso es que ustedes
han conocido la historia del sistema romano papal, cómo allá en la Edad Media él alcanzó la hegemonía, él era el rey sobre los reyes. Él, con el cuento de que era el representante de Dios, entonces le dijo a los reyes y a los políticos del mundo que él, como representante de Dios, era realmente Dios y que tenía un cargo superior al de cualquier rey sobre este planeta, y que por lo tanto todos los reyes de este planeta, de este mundo, tenían que someterse a él. Con ese cuento entonces convirtió a los reyes en sus súbditos, los convirtió prácticamente en sus esclavos. Era el rey el que coronaba, era el rey el que quitaba, era el rey el que ponía, era el papa el que quitaba, era el rey el que ponía reyes, era el rey el que los coronaba, y era el rey el que les decía si hacían las cosas de acuerdo como él las hacía, entonces eran sus súbditos; si no, entonces los declaraba entredicho, o los excomulgaba, o daba la orden a todos los ciudadanos del país de este rey, y les decía que el que atendiera y obedeciera las órdenes de este rey, entonces también lo iban a excomulgar, y que lo iban a declarar hereje, y que lo iban a quemar. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esta es la historia que no nos han querido contar. Así que podemos ver nosotros, queridos amigos, que el Señor nos dice aquí que este poder, el sistema romano papal, la Iglesia católica, entonces dice que hablaría palabras contra el Altísimo, y que a los santos del Altísimo quebrantaría, perseguiría, mataría. Esa es la historia que vamos a estudiar hoy. Pero en cuanto a lo que es hablar contra el Altísimo, ¿qué es hablar contra el Altísimo? Hablar contra el Altísimo es oponerse a la palabra que Dios ha hablado. Hablar contra el Altísimo es imponerse a la voluntad que Dios ha revelado. Eso es hablar contra el Altísimo, es decir, imponerse y creerse superiores al Altísimo. Eso es lo que nos quiere decir el Señor cuando dice que el papado hablaría palabras contra el Altísimo. Así que nos dice la Escritura que Cristo estableció su iglesia sobre él, sobre el Cristo, no sobre ninguna piedrita o sin ninguna, como él ha enseñado. Una de las palabras que ha hablado contra el Altísimo, el papado, es que él es el representante de Dios, porque él se inventa el cuento de que Pedro era la piedra, y que el Señor dijo que sobre esa piedra edificaría la iglesia. No, queridos amigos, no es eso lo que dice el Señor. El Señor Jesús nos dice es que Pedro quiere decir piedrita, guijarro, una piedrita, y lo que el Señor dice que sobre lo que él edificará, sobre la piedra, sobre la roca que él edificará su iglesia, es sobre Cristo. La Biblia nos dice que la roca con mayúscula es Dios, que la roca con mayúscula es Cristo. La Biblia nos dice que allá en el desierto el agua brotaba de la roca, y que la roca era Cristo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, con ese cuento es que han llevado al mundo entero, y el mundo entero pues está sumido en las tradiciones paganas que el papado trajo de allá, de Roma, porque él es sucesor, es el que realmente fundó el papado, los que realmente establecieron el papado fueron los emperadores romanos. Escrito está en el decreto justiniano Corpus Juris, que declara al papado como iglesia oficial del imperio. Oiga lo que dice este documento, usted puede buscarlo en internet. La historia que no nos han querido contar, quiénes fundaron el papado. El primer papa fue y se llamó Constantino, el emperador Constantino. Es una historia bien interesante la de Constantino, que aparentemente se convirtió al cristianismo, pero nunca se convirtió realmente al cristianismo. Siguió adorando al sol, siguió adorando a sus muñecos y a sus muñecas, y siguió creyendo en su paganismo. Entonces, oiga lo que dijo Constantino. Eso fue en el 321 lo de Constantino. Oiga lo que dice entonces este Justiniano en el 533. Dice: Corpus Juris Romani se llama el decreto que establece al sistema romano papal como la iglesia oficial del imperio romano. Dice Constantino: por tanto, hemos sido diligentes en someter y unir a vuestra santidad, o sea, al Papa, el clero de toda la región de Oriente. O la sometemos a él, formamos un solo coso.
Dice, y es nuestra firme resolución no permitir jamás que ningún asunto perturbe el estado general de la iglesia. No importa cuán manifiesto y libre de duda pueda ser este, sin notificarlo a su santidad, a vuestra santidad, que es la cabeza de todas las santas iglesias. Y sigue diciendo Justiniano, luchando siempre para que en todas las cosas se amplíe el honor y la autoridad de vuestra sede. Aquí entonces dice que somete todas las iglesias. ¿A quién? A la iglesia católica, que tenía como centro ¿qué? Roma, en el imperio de Roma. Y oiga cómo contestó Mercurio, que era como se llamaba este papa que se puso el alias de Juan II. El primer papa que se cambió el nombre fue Mercurio, porque Mercurio era el dios del comercio en Roma. Y entonces este hombre pensó que no era un nombre apropiado para un papa. Era un nombre más apropiado que Mercurio para un papa no podía haber existido en este planeta. El dios del comercio, el dios del comercio. Entonces Papa alias Juan II, que reinó por allá en el 533 al 535, escribió en respuesta a Justiniano, dice, preservando la reverencia debida a la sede romana, es decir, al papado, vos habéis sujeto todas las cosas a ella, oiga, y reducido la totalidad de las iglesias a una unidad que reside en ella sola, a quien Dios, aquí ya meten a Dios, oiga, nada tuvo que ver Dios con esto lo hizo fue Justiniano, y con el mundo y con sus políticos, y ahora meten a Dios. Miren la manera tan sutil y el engaño, de la manera tan... El ardid del papado, la sagacidad y la astucia. Dice, a quien Dios, dice, a través del príncipe de los apóstoles, para referirse a Pablo, mete primero a Dios, después mete a Pedro, dice, delegó todo el poder. Entonces dice que no fue Justiniano, sino que fue Dios y Pedro los que delegaron el poder, pero el documento dice que es Justiniano el que la impone y la establece como la iglesia oficial en el imperio romano. Y dice, y que la sede apostólica es en verdad la cabeza de todas las iglesias. Lo declaran manifiestamente tanto las normas de los padres como los estatutos de los príncipes, y lo mismo ahora testificado por vuestra piedad imperial. Así lo trata a Justiniano, al emperador pagano de Roma, lo trata como vuestra piedad imperial. Aquí nos dice la escritura, la historia, que el que funda y establece e impone al papado como la iglesia oficial del imperio es Justiniano y Constantino, que fue el primer papa. Por eso se llama Iglesia Católica Romana. Eso es sencillo entenderlo, pura lógica. Iglesia Católica Romana no tiene absolutamente nada de cristiana, no es cristiana en apariencia, pero pagana en esencia. No es la sucesora, no es el Papa el sucesor de Pedro, es el sucesor de César. No es la iglesia o el Papa el representante de Dios, es el representante de Satanás, como lo leímos en la historia profética, y el mismo Señor nos lo dice, escrito está en el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses nos dice el Señor de dónde viene este sistema. Dice allí, dice el Señor, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice, el apóstol Pablo ya sabía, ya en los años 60, 70 de nuestra era, ya el Señor le mostraba a Pablo cómo iba a venir y cómo había venido la apostasía y cómo vendría aquel poder que sería conocido como el misterio de la iniquidad. Tengan en cuenta esa palabra, misterio de la iniquidad. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Se manifestará qué? Aquel inicuo, aquel rebelde, aquel pervertido, aquel depravado, aquel hombre de pecado, aquel hijo de perdición, como lo llama. Todas esas palabras las dice es el Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo
que no quiere estar con la ley de Dios, que no quiere someterse a la ley de Dios, que quiere estar, como dice allí, sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El versículo 4 lo dice. Entonces nos dice que aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí nos está diciendo la Biblia que hasta el último día que haya gente en este planeta va a haber papa, y las cosas más desastrosas que van a ocurrir en este planeta va a ser por causa de ese sistema. Y sigue diciendo el versículo 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Por obra de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que lo siguen, para los que se pierden, dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces, nos dice aquí el Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, que ese poder hablaría que palabras contra el Altísimo. Entonces, ¿cuáles son esas palabras que hablaría contra el Altísimo? Ustedes saben que todo en el sistema romano papal es ¿qué? Es tradición, todo es tradición. Y la tradición es el vino más terrible que puede beber un pueblo y más espantoso que cualquier poderoso narcótico que pueda existir. Eso es la tradición, porque a la gente le pueden estar diciendo las verdades más grandes y no las van a entender ni las van a querer aceptar. Puede venir un ángel y hablarles en su lengua, en su idioma, y no las aceptarán. Dice que hablarles de las cosas de Dios será como si le hablaran al frío oído del cadáver. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Tradición. La gente no ha vivido sino que en las tradiciones. Y el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que lo que Él más odia es la tradición. Escrito está en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 7. Dice el Señor Jesús a la gente de su tiempo que estaba sumida en la tradición, en las costumbres de los padres, en las costumbres de los dirigentes religiosos que los habían sumido en todo el engaño y en toda la mentira. Dice entonces el Señor Jesús aquí a esa gente en aquel tiempo: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Enseñando ¿qué? Tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. El Señor quiere de usted y de mí es que vengamos al conocimiento de ¿qué? De la palabra de Dios, que vengamos al conocimiento de las doctrinas que el Espíritu Santo ha revelado y que Él personalmente es el que enseña. Así que cuando para establecer estas doctrinas, el Señor entonces nos dice que había que hacer una cosa para poder hablar contra Dios y que la gente realmente entendiera que eso que se estaba hablando en contra de Dios era la verdad y que era lo verdadero y que eso era lo que había que seguirse por tradición. Oiga lo que nos dice la historia profética en la página 55. Oiga lo que nos dice, cómo fue que el papado, como leímos en la Biblia, advenido o traído por voluntad de Satanás, hizo para hacerle la tarea al diablo de que la Biblia la gente no la leyera, de que la Biblia fuera apartada de la gente, deshacerse de la Biblia, de la palabra de Dios. Oiga lo que dice página 55, te la envío totalmente gratis. Dice: bien sabía, anote el número de la página, los que no la tienen, la historia profética, para cuando les llegue, entonces sepan dónde leerlo. Y los que la tienen, vaya, tráigala, dígale al joven, al niño que le traiga la historia y abra, síganme aquí para que entiendan y comprendan mejor. Bien sabía Satanás, en el párrafo 3 dice: bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. ¿Qué es lo que nos permite discernir los engaños de Satanás y qué es lo que nos permite enfrentar al diablo y vencerlo?
La Biblia, la palabra de Dios. Dice, por medio de la palabra de Dios fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador, de Satanás, allá en el desierto. Dice, a cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. Esa es la manera como usted debe enfrentar todo credo, toda doctrina, toda religión en este planeta. Es escrito está. Lo que no está escrito en la Biblia o lo que contradiga la Biblia, podemos tener la plena seguridad que procede de Satanás. Así de simple. Cristo, cuando enfrentó al diablo, cuando enfrentó a los fariseos, cuando enfrentó al vulgo, al pueblo, a los doctores, a todos los enfrentaba, era con escrito está. Y a cada sugestión del adversario oponía en la sabiduría y el poder de la palabra. Dice, para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos, los hombres, ignoren las santas escrituras. ¿Qué es lo que el diablo quiere y cuál es la obra que el papado le ha hecho a Satanás en este planeta? Hacer que la gente ignore las escrituras. Por eso es que ustedes ven que el Papa nunca le lee la Biblia a la gente. Los sacerdotes, los obispos nunca le leen la Biblia a la gente para decirle cuáles son sus deberes. Ellos abren por allí, leen un textico de acuerdo al discurso político que vayan a echar y ya. Eso es todo lo que la gente escucha de la Biblia. Por eso el Señor nos dice que para mantener su poder sobre los hombres, Satanás, y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que los hombres ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza es solo a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia Católica Romana. Esconderle la Biblia. Ustedes se recuerdan nuestros viejos, no su papá, ni el abuelo de su papá, sino ni su abuelo, sino el abuelo de su papá. El abuelo de su papá. Ellos sí nos contaban esa historia cuando les decían a ellos que el que leyera la Biblia se enloquecía, que el que lea la Biblia lo excomulgan, que el que lea la Biblia lo echamos de la iglesia, que el que lea la Biblia es maldito, que el que lea la Biblia no tiene parte con Dios. Eso eran los engaños y las mentiras para que la gente ni tocara ni mirara la Biblia y le sintieran terror y pavor. Esto es un libro maldito, esto no se puede mirar ni tocar. Y conocí el testimonio de un hombre que ya en su lecho de muerte para morir, la última confesión y la última expresión que dijo fue: gracias a Dios muero sin haber nunca leído ni tocado el libro maldito de la Biblia. Esas fueron las últimas palabras que dijo ese hombre. Cuando el Señor nos dice es que Él está interesado y que Él quiere es que nosotros leamos su palabra para que conozcamos los engaños de Satanás para destruirnos y para apartarnos de Dios y echarnos a perder nuestra vida eterna, y también para que desenmascaremos, como leímos al comienzo, y denunciemos al sistema romano papal. Y sigue diciendo aquí, esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. 1260 años, nos dice la historia profética y la historia de la humanidad, se gastó el sistema romano papal tratando de raer de la faz de la tierra la Biblia. Quemaban las Biblias, los papas mandaban a quemar a la Biblia y a su poseedor. Colocaron en el índice de los libros prohibidos para el mundo y para todos sus súbditos a la Biblia. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia, y él
Estado, queridos amigos. Mire, así fue como el Papa se impuso, así fue como levantó el terror, el temor sobre los hombres, así fue como el mundo vino a reverenciarlo, así fue como el mundo vino a creer que era el representante de Dios sobre esta tierra, porque no había formas de desenmascararlo, no había formas de denunciar al impostor y al farsante, no había forma porque la Biblia la tenían como por allá tapada y oculta, pero el Señor dice que llegó la hora en que la Biblia se va a abrir y que se van a declarar y a proclamar sus verdades desde las azoteas, y que donde ahora hay un hombre proclamando estas verdades, muy pronto, dice, habrá miles dándole luz a la gente. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y oiga lo que dice acá en la página 654 de la historia profética, página 654. Dice, dice, la Iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras y sobre pretexto de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios, priva de ella al pueblo. Ustedes saben que la gente entra a las iglesias católicas sin Biblia, la gente va allá y se sienta a oír lo que quieran decir, digan, y lo que digan, eso creo, y punto. Y la gente, como entra, se va, peor de como llegaron, se van. Aquí dice, y eso lo dijo en estos días Jorge Mario Bergoglio, que se puso el alias de Francisco. Oiga, él dijo que solo la iglesia y su magisterio son los que tienen el poder para interpretar la Biblia. ¿Qué nos dice el Señor en su revelación y en su palabra? Que es la Biblia la que dice y enseña, y la que dice que es lo que las iglesias deben enseñar, y que es la Biblia la que dice que es lo que ustedes y yo debemos creer. Es la Biblia, la palabra de Dios. Dice el Señor entonces que de esa manera fue como el papado vino a imponer y a traer todo el paganismo. Vamos a mirar cuáles fueron algunas de las cosas del paganismo que trajo. Hablaría palabras contra el Altísimo. Entonces dice que el misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad, el papado del misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Pues el misterio de la iniquidad es lo opuesto al misterio de la piedad, como nos lo dice allá en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice que el misterio de la piedad es Dios que se hizo carne. Ese es el misterio de la piedad. El Dios que viene a este planeta, se humilla y se hace carne. ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? Es lo opuesto al misterio de la piedad. El misterio de la iniquidad es el hombre que se ensalza, se exalta y se hace Dios. Miren ustedes, todo lo opuesto y lo contrario a Dios. Ese ha sido el sistema romano papal. Por eso ustedes han oído y visto cómo se pone una triple corona, una tiara, una cosa rimbombante y estrambótica, una corona que no la ha usado ningún rey sobre este planeta, y Cristo tampoco usó coronas de esas. Él sí tuvo una corona, pero de espinas. Y el Señor nos dice que el siervo no puede ser mayor que su Señor. Y este que dice ser el sirviente de Dios, que dice ser el humilde servidor de Cristo, queridos amigos, tiene triple corona de oro y de piedras preciosas, y tiene palacio, y tiene toda clase de riqueza, y toda clase de engaños y de mentira, y toda clase de depravación y de perversión. Eso es lo que nos dice la historia, que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Entonces nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que el advenimiento del hombre de pecado o del papado habría de ser con todo engaño de iniquidad, que con acabada perfeccionada, y hasta que el hombre de pecado no hubo aparecido, sería entonces, dice, inigualada en su sagacidad. Sería una cosa, un engaño, pero una falsificación tan tremenda y tan terrible y tan insoportable y tan incapaz de percibirse, que el mundo entero sería engañado, como dice Apocalipsis 12:9, dice que el diablo engaña al mundo entero, y a través de su vicegerente o de su sucesor o de su representante tiene al mundo como engañado. La gente sale feliz a correr detrás del farsante, del anticristo. Dice entonces aquí que
La sagacidad y el engaño no eran cosas desconocidas antes que el papado entrara al mundo. Dice, sacerdotes y hombres de Estado en toda época actuaron grandemente con engaño, pero el engaño peculiar en sí mismo es el engaño de iniquidad. El engaño más terrible es el de la iniquidad, porque está revestido de todo disfraz de religiosidad. Dice, no solamente es una sagacidad más sutil y más definida que cualquiera de las que el hombre usó en anteriores épocas, sino que es una sagacidad de un nuevo orden, es un sistema de iniquidad o de injusticia o de engaño puesto en marcha como una falsificación tan perfecta de aquel sistema de justicia de Dios que Dios ha revelado para la salvación de la humanidad. O sea, todo se ha confabulado, el papado todo lo ha mezclado, ha hecho una amalgamación de las cosas de Dios de tal manera que la gente cree que eso salva. Pero oiga lo que nos sigue diciendo aquí el historiador Willy, dice, el paganismo era un sistema de engaño, era la adoración de un Dios falso bajo la pretensión de ser la adoración del verdadero Dios. Pero el papado, el sistema romano papal, es un engaño a una escala superior a la del paganismo. Es una falsificación de la religión del Evangelio. El papado tiene un Dios propio, que es Él mismo, a quien la ley canónica llama Señor nuestro Dios, el Papa. Él tiene un Salvador propio, que es la Iglesia. Como dicen ellos, extra ecclesia non salus est, en su idioma de misterio que es en latín, extra ecclesia non salus est quiere decir fuera de la iglesia nadie se salva. Dentro de la iglesia católica todo el mundo se salva, fuera de la iglesia católica todo el mundo se pierde. Con ese lema, queridos amigos, aterrorizaron al mundo durante el tiempo de la hegemonía papal. El papado tiene un sacrificio propio que es la misa. Él tiene un mediador propio que es su sacerdocio. Él tiene un santificador propio, los sacramentos. Él tiene una justificación propia, aquella de la justicia infusa. Él tiene un perdón propio, el perdón que da en el confesionario, y tiene en los cielos una infalible y todo prevalente abogada, desconocida para el Evangelio, la Madre de Dios. Y sigue diciendo Willy, dice, Él entonces presenta al mundo un aparato espiritual y salvador para la salvación de los hombres, y que sin embargo ni santifica ni salva a nadie. Él luce igual que una iglesia, y sin embargo no es una iglesia, es un gran engaño, todo engaño de mentira. El papado es cristiano en apariencia, pero pagano en esencia. Lo de iglesia es sencillamente una fachada, pero en realidad es un poder político. Por eso ustedes ven que el Papa tiene, él es, no solamente se presenta como sumo pontífice, que era el jefe de la religión de misterio en Roma, no es una palabra que se aplicara a Jesús, ni tampoco al sumo sacerdote de la religión levítica en la antigüedad, sino para el jefe de la religión de misterio, el emperador romano, Calígula, Nerón, Julio César, Octavio César, todos ellos eran sumos pontífices. El sumo pontífice, el emperador Nerón no solamente era emperador, sino que también era sumo pontífice, igual que el Papa. El Papa no es solamente sumo pontífice, sino que también es rey. No se olviden que él tiene un imperio, un reino que se llama el Estado Ciudad del Vaticano. Para pensar, ¿dónde tuvo Jesús un estado? ¿Cómo se llamaba el estado del cual Jesús era dueño de eso? ¿Qué coronas tenía? ¿Qué triple corona llevaba Jesús? ¿Qué tenía Jesús que ver con Roma? Ustedes recuerdan que Jesús, Roma era ¿qué? Pagana. ¿Qué hizo Roma por Jesús o con Jesús? Pues el Sanedrín, los enemigos de Cristo, el Sanedrín, dieron la sentencia de muerte y Roma la ejecutó. Y el papado y Satanás, esos eran los tres enemigos de Dios. Satanás, Roma imperial
y el Sanedrín. Están vivitos. Ahora entonces Satanás, el enemigo número uno a través del espiritismo en el mundo. Tenemos también entonces a Roma, pero ya es papal, enemiga de Dios, de la ley de Dios y de la palabra de Dios, como ven, ha guerreado a través de la historia para eso. Mantener la gente en tinieblas de la Biblia y de las cosas de Dios. Y el falso profeta, que es el símbolo del Sanedrín en aquel tiempo, los que tenían y conocían y andaban con la Biblia debajo del brazo, pero eran enemigos de Dios. Es hoy el protestantismo, los evangélicos, los que dicen ser cristianos, esos son. Entonces nos dice la Escritura que hablaría palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. ¿Cuáles fueron los engaños y las mentiras que trajo el sistema romano papal para pervertir la Biblia? El bautismo de los niños. Queridos amigos, miren, en ninguna parte de la Biblia el Señor dice que había de bautizarse a los niños, porque los niños no tienen ningún uso de razón. ¿Cuándo hacer bautizar a alguien? Escrito está en el libro de Marcos, en el capítulo 16 de Marcos. Oiga lo que nos dice el Señor, ¿por qué hacerlo bautizar? Ahora les quiero decir, ¿por qué el papado empezó a bautizar a los niños? Sencillamente porque los paganos, los romanos, en el imperio pagano y todo el paganismo, lo que hacían era quemar los niños en honor al dios Moloch, en honor al dios Moloch. Entonces lo que hacían era ofrecerle los niños a Moloch. Entonces vino el Papa, los quemaban allá en las manos del rey Moloch. Dice que era el abominable Moloch, dios abominable de los cananeos. Entonces dice que ponían al rojo vivo esa estatua de bronce de Moloch y le metían candela por detrás, y eso se ponía al rojo vivo esas manos, y ahí entonces el sacerdote, en medio de la bulla, en medio de la gritería de todos y la música y el canto y todo, cogía al niño de los brazos de la mamá y lo colocaba entonces allí en las manos al rojo vivo de Moloch. Eso era lo que hacían los judíos. Llegaron inclusive a hacer eso. Entonces dice que empezaba la gritería, entre la bulla, entre el tambor y la música. No se oían los gritos y los lamentos de ese niño quemándose allí. Entonces vino el papá y les dijo: no los quemen más, tráigalos, encomendémoslos a Jesús, que es como si fuera Moloch mismo. Pero ya le dieron al nombre, a Moloch le pusieron el nombre de Jesús. Vamos a encomendárselos a Moloch. Pero el Señor nos dice que no había que bautizar los niños. De esa manera entonces trajo los niños al paganismo, y de esa manera también hizo que su iglesia, todo el que era bautizado, entonces inmediatamente ya venía a formar parte de la Iglesia Católica. Y como hasta el día de hoy, la gente ha sido bautizada, pero la gente no sabe absolutamente nada de nada, porque fueron bautizados en la más absoluta inconsciencia. Un niño de un mes, de 3 semanas, de 2 meses, no sabe absolutamente dónde está, ni quién es su mamá, ni quién es su papá, no entiende el idioma, no sabe absolutamente nada de este planeta, de este mundo. El Señor nos dice entonces allá en el libro es por eso habla parábolas contra el Altísimo. Quitemos esto y pongamos esto, quitemos lo de Dios y pongamos esto. Entonces les dice: y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor nos dice que la persona tiene que tener uso de razón, tiene que hablársele, enseñársele y aceptar sí o no. Eso ahí sí, entonces el bautismo lo solicita es el enseñado, no lo solicita el padre ni el sacerdote por el inconsciente niño. Quiero decirles, mañana vamos a seguir estudiando todas estas cosas, de dónde vinieron todos estos engaños y todo ese paganismo. Quiero decirles, traigan los niños, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender, y te envío la historia profética para que pueda comprender mejor la historia bíblica. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está.
el programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.